Hola, bienvenido al canal. Si te ayuda este contenido, te agradezco mucho que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado de este ejercicio dice: sea un transformador trifásico de 20 kVA, 1000 voltios en alta y 400 en baja y 50 Hz. Se conocen los valores de su circuito monofásico equivalente fase neutro referido al primario. Nota los valores tanto del hierro como del cobre y se pide: en el apartado A, explicar cómo se realiza el ensayo de vacío del transformador utilizando solo 2 vatímetros y un voltímetro. Calcula la medida de esos aparatos y de las variables que se tienen con el ensayo de vacío. Vale, pues ¿cómo se hace el ensayo de vacío? Consiste en conectar en el primario la tensión nominal y dejar el secundario en circuito abierto. Es decir, si lo dibujamos, vamos a hacerlo por aquí, por ejemplo. Tenemos el transformador con es trifásico, sus 3 tomas. Entonces, en el primario tendremos que conectar aquí la tensión nominal, que son 1000 voltios en este caso. Y el secundario lo dejamos sin conectar, no se conecta nada, se deja abierto. ¿Vale? Ok, pues entonces el voltímetro habrá que conectarlo. Solo podemos usar un voltímetro y 2 vatímetros, según dice el enunciado. ¿Vale? Pues el voltímetro se conecta entre 2 líneas para que podamos medir y la tensión que conectamos. Y tenemos que garantizar que se hace el ensayo a tensión nominal. En este caso, si lo hacemos en el primario, pues la tensión nominal serán 1000 voltios, como hemos dicho. Ok, pues los tomatímetros, por otro lado, se conectarán conforme al método de los tomatímetros para garantizar, para medir la potencia tanto activa como reactiva y a partir de ahí calcular la intensidad de vacío, como decimos aquí. Vale, ¿cómo se conectaría? Vale, pues aquí tenemos un esquema. El secundario se deja sin conectar, se deja abierto y en el primario tenemos el voltímetro para medir esos 1000 voltios y luego los 2 vatímetros para calcular las potencias, tanto activa como reactiva, y ya de ahí calcular la intensidad en vacío. Vale. Como a nosotros ya nos da los datos del circuito monofásico equivalente fase neutro y no nos da las medidas, nosotros vamos a hacer un poco los cálculos a la inversa. Tenemos que, a partir del circuito equivalente, que ya nos dan los datos, como hemos dicho, se calcula la intensidad de vacío. Es decir, aquí en este esquema, que ya lo tenemos dibujado, tenemos la resistencia del hierro, tenemos la reactancia inductiva de la rama paralelo, del hierro también. Y luego el secundario lo vemos que está abierto, no hay nada conectado. Entonces, toda la intensidad que circule va a ir por la rama paralelo, va a ir por el hierro. Tanto por aquí como por aquí. Y estos valores, esta Z, aunque esté en paralelo, ahora la calcularemos, esta Z ya la conocemos. Tenemos los valores tanto de la resistencia como de la reactancia inductiva. Y también sabemos la tensión que hay entre las dos partes, entre la fase y el neutro. ¿Vale? Pues solo queda calcular. Como esto está en paralelo, pues la Z será 4,78 por J 1,5 partido de 4,78 más J 1,5. Esa será la Z. La U es tensión de fase porque solo es una fase, por eso hay que dividir el 1000 entre raíz de 3, no podemos coger la tensión de línea. Y luego, pues aplicar la ley de Ohm para sacar la intensidad en vacío. Si hacemos eso, es decir, la Z, que como está en paralelo se escribe así, por la tensión nos da la intensidad. 0,4 con un desfase de menos 72,6 amperios. Esto de aquí lo voy a dejar marcado, es la Z, en paralelo. Es decir, sería equivalente a decir resistencia por la X con la J y luego la resistencia más la JX. Todo esto del hierro, de la rama paralelo. Vale. Que también se puede expresar, que a veces se hace así, en función de la intensidad nominal. Si calculamos la intensidad nominal, que es la S partida de raíz de 3 por la U, por la tensión,
Es decir, esto es S, potencia nominal, y esto es la tensión nominal. Lo tenemos aquí. La potencia nominal y la tensión nominal en el primario. Vale, con esto calculamos la intensidad, que la fórmula sería S entre raíz de 3 por U, nos queda 11,55 amperios de intensidad nominal en el primario. Y luego, entonces, pues, la intensidad de vacío sería un 3,5% de la intensidad nominal. Con los valores de la rama paralelo del circuito equivalente, pues también podemos calcular las pérdidas en vacío. Ahora vamos a calcular tanto las pérdidas en potencia activa como en potencia reactiva. ¿Vale? La potencia activa es 3 veces, porque son 3 fases, la tensión de fase al cuadrado partido de la resistencia que nos da el propio enunciado. Nos lo da aquí 4,78 kiloohmios para la resistencia del hierro, y nos da también la reactancia inductiva, que es 1,5 kiloohmios. Eso nos valdrá para calcular ahora la potencia reactiva. ¿Vale? Pues con esta fórmula de la potencia, que es potencia igual a 3 fases por la tensión al cuadrado partido de la resistencia, sabiendo que esta tensión va a ser la tensión de fase, que es igual a la tensión de línea partido de raíz de 3. Vale, y eso nos da 209,2 vatios, esas serán las pérdidas en vacío. Y luego la potencia reactiva, pues algo similar. La fórmula en este caso es 3, por lo mismo, porque son 3 fases, por la tensión de fase al cuadrado partido de, en este caso, 1500, porque la reactancia inductiva que nos da el enunciado. Eso nos da 666,7 voltiamperios reactivos. Ok, pues ya con esos datos podemos plantear el sistema de ecuaciones del método de los dos batímetros. Ok, pues potencia activa es igual a medida del batímetro 1 más medida del batímetro 2, y luego la potencia reactiva partida de raíz de 3 es, esto viene del otro lado, porque aquí iría un raíz de 3, lo movemos para allá. Ok, sería la resta entre la medida del aparato 1 menos la medida del batímetro 2. ¿Por qué ponemos el batímetro 2 en negativo? Vamos a verlo. Vemos que la rama paralelo, este batímetro 2, hay que cambiarle la polaridad. ¿Por qué? Porque los aparatos no pueden dar lecturas negativas. Y en este caso sabemos que va a dar una lectura negativa porque en la rama paralelo el factor de potencia es menor de 0,5. Si nosotros calculamos el factor de potencia de la Z del hierro, de la rama paralelo, sería 1,5 entre 4,78, eso nos da 0,3. Es decir, un factor de potencia menor de 0,5 hace que salga una lectura negativa, que es lo que explicamos aquí, y por eso cambiamos la polaridad de este batímetro para obtenerla positiva. En vez de tener aquí el puntito, para saber que esta sería la lectura normal, le cambiamos la polaridad a la tensión. Y luego eso, claro, hay que tenerlo en cuenta en la fórmula, en el sistema que estamos planteando aquí abajo. Por eso le cambiamos el signo. Y bueno, esto es lo que hemos calculado antes, la potencia en vacío y la potencia reactiva en vacío también. Aquí nos salía 666 y aquí tenemos 384 porque hemos pasado el raíz de 3 a este lado. Por eso es 666 partido de 384. Ok, pues resolviendo el sistema nos salen las medidas de los batímetros, estas de aquí. Y luego, la lectura del voltímetro, pues será la tensión de línea. Y como hemos dicho que para realizar el ensayo de vacío la tensión de línea es en la nominal, pues esta sería 1000 voltios. Si no, no estaríamos realizando el ensayo de vacío correctamente. Te recuerdo que me ayuda mucho que te suscribas a este canal y así además te enterarás cuando suba más vídeos. Ahora vamos con el apartado B. Si en el secundario se conecta una carga trifásica formada por 3 impedancias iguales en estrella de valor 9 más J5 ohmios por fase, calcular el rendimiento del transformador, la caída de tensión porcentual y la tensión de línea en el lado de baja del transformador. Vale. Apartado B, entonces, las 3 fases de esta carga están en estrella, eso es importante. Por lo tanto, la impedancia por fase referida al primario, hay que referirla al primario porque
estos valores de circuito equivalente están referidos al primario. Esto es de aquí, de hecho te lo pone en el enunciado, referidos al primario, todos estos. Vale, pues esa carga que nos dan en el apartado B hay que referirla también al primario. ¿Cómo se refiere? Pues la carga por la relación de transformación al cuadrado por la carga en el secundario, ¿vale? Pues la relación de transformación es 1000 voltios partido 400, pues eso al cuadrado por la carga, por estar en estrella, ¿vale? Eso nos da una carga referida al primario de 56,25 más J 31,25 ohmios. Con lo que el circuito monofásico equivalente fase neutro que hay que resolver es este de aquí de la figura. Esto es lo que nos da el enunciado y esta es nuestra carga que acabamos de referir al primario, ¿vale? Pues solo hay que resolver eso. Porque sabemos la tensión, sabemos la intensidad de vacío que pasa por aquí, sabemos todos los valores de tanto del circuito equivalente como de la carga, pues solo nos queda calcular las intensidades y así poder resolver todo el circuito. La intensidad 1, es decir, la que absorbe todo, tanto el transformador como la carga, es la intensidad de vacío, que será la que absorba el hierro, más la intensidad I2', que la intensidad I2' es la que se va por la rama serie, la que pasa por las bobinas del transformador y después por la carga. Vale, pues la intensidad de vacío ya la sabemos. ¿Y cuál es la otra? La I2', pues es la tensión de fase, 577,35, que eso es los 1000 voltios de línea partido por raíz de 3. Lo tenemos aquí, porque en este caso es la fase. Y hay que dividirlo entre pues todas las cargas que tenemos, que en este caso está en serie, por lo que hay que sumarlas. Y por eso tenemos aquí 57,35 más 33,65. Es decir, sería este 56,25 más este 1,1, 57,35. Y luego este 31,25 más este 2,4, 33,65. Eso nos da, bueno, esta es la intensidad de vacío que ya tenemos del apartado anterior, más esta nueva intensidad. Si la sumamos, 8,99 con un desfase de menos 32,1 amperios. Esa es la intensidad total que circulará, o sea, que absorberemos de la red al conectar el transformador y la carga. La tensión en la fase de la carga, pues una vez que tenemos esta intensidad, I2', será ver cuál es la caída de tensión aquí con la ley de Ohm. Vale, pues la caída de tensión en la carga será igual a la propia carga, referida al primario, como ya tenemos, por la intensidad que circula por ella. 56,25 más J31,25, en este caso solo la carga. No hay que sumar lo de la rama serie, solo es los valores de la carga. 56,25 más J31,25. Eso por la intensidad que circula. Y nos da una caída de tensión de 558,7 con un desfase de menos 1,3 amperios. O sea, voltios. Esto está mal. Ok. Pues de esta forma el rendimiento, ahora hay que calcular la potencia activa que consume, claro. ¿Cómo se calcula la potencia activa que consume? Pues tenemos 3 fases. El rendimiento es la potencia que consume la carga partido de la potencia total que consume tanto la carga como el transformador. Vale, pues la carga consume 3, por ser 3 fases, por la intensidad al cuadrado, por la resistencia. La resistencia, como vemos, 56,25. Solo la resistencia porque estamos trabajando con potencias activas, no reactivas. Vale, pues tenemos los valores, tenemos la intensidad que circula y tenemos la resistencia. Y abajo, en el denominador, tenemos la S por el coseno de 32,1 para saber la potencia total. ¿Cómo sabemos la S? Pues la S es raíz de 3 por U por I, que esta fórmula ya la sabemos de la teoría de circuitos trifásicos. Pues sabemos tanto la tensión de línea, que es 1000, como la intensidad, que es 8,99. Y luego también sabemos el factor de potencia, que es el coseno de 32,1. Es decir, la potencia es igual a S por el coseno de phi. Pues entonces, como lo tenemos todo, solo nos queda calcular y eso nos da un rendimiento del 96,4%. ¿Vale? Y luego,
la caída de tensión porcentual. ¿Cuál es? ¿Vale? Pues la caída de tensión en el transformador es la tensión de la red, que en este caso es por fase, este es el 1000 voltios partido de raíz de 3, menos lo que cae en la propia carga, que es lo que hemos calculado aquí arriba. ¿Vale? Pues esa resta partido de la tensión nominal, que eso nos da un 3,23%, es decir, en el propio transformador ya la tensión cae un 3,23% con respecto a la tensión nominal. El resto cae en la carga que conectamos. Y luego la tensión de línea en el lado de baja, ¿vale? Pues con la relación de transformación. Antes hemos trabajado todo referido al primario, ¿vale? Pues como nos lo piden en el lado de baja ahora, hay que pasarlo al lado de baja, al secundario. Con la relación de transformación multiplicamos la propia tensión, en este caso la pasamos a línea, pues el 558, que es la caída de tensión que hemos calculado para la carga, y lo multiplicamos por raíz de 3 para pasarlo a magnitud de línea. Y bueno, calculando todo esto nos da 387,1 voltios, es decir, la nominal en el secundario sería 400, ¿vale? Sin embargo, con esta carga y este transformador nos sale que tenemos 387,1 voltios. Ok, pues eso sería todo. Recuerdo que si queréis seguir al tanto de todos los ejercicios que suba o si queréis preguntarme cosas, podéis enviarme un correo o escribir en los comentarios. Y por favor suscribiros, que me ayuda mucho. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.